Yo me llamo Silvia Conde. Soy de las hermanas, nuestro nombre oficial es Hermanas Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio, ¿verdad? Lo cual luego con el concilio nos ha tocado justamente como redefinir toda la concepción inicial de nuestra fundadora y también cómo actualizar nuestro carisma. Hay congregaciones que tuvieron que actualizar sus servicios, su manera de ser la misión, y nosotros, ante todo, una renovación interior espiritual. Nuestra intuición es mucho más mística que un servicio apostólico concreto. Entonces ya Pedro ha dicho muchísimo de lo que yo también me tocó vivir. Yo entré a la vida religiosa hace 55 años. Hice mi opción ya por la vida religiosa justo el día de apertura del Concilio Vaticano II. Me decía la que me ayudaba, ¿se fija que está usted decidiendo por la vida religiosa cuando se abre el Concilio Vaticano II? Yo, como no era nada de iglesia, no captaba yo la dimensión de lo que él consiguió. Bueno, después entré en postulantado, noviciado. Entonces también era el tiempo del hábito, de una vida totalmente conventual, casi monástica, que teníamos que vivir todos los institutos, teníamos que estar iguales. Entonces nos movíamos al son de la campana, lo que regía a las congregaciones era el reglamento, las constituciones de ese momento, no se podíamos salir de ahí, tenía que obedecerlas. Bajábamos todas a la oración al mismo tiempo, la misa al mismo tiempo, todo al mismo tiempo, y comer al mismo tiempo. Si llegaba uno tarde tenía que pedir permiso de entrar, en fin, ¿verdad? Una vida realmente conventual. Aunque en la congregación siempre hubo un servicio apostólico muy grande y diverso. Pero ya al interno era una vida muy reglada, reglamentada, y giraba alrededor del reglamento, sobre todo. Estaba claro el encuentro con Jesucristo y todo lo que es la profundidad espiritual. Pero sin embargo todo el acento para la vida comunitaria y su organización era alrededor de reglamentaria. Entonces, bueno, pues ya empiezan las sesiones del concilio, que nosotros a veces nos leían en el refectorio, porque no se hablaba, nos leían en el refectorio unos documentos que escribía un periodista, sacerdote periodista, que había Calzada, que recogía un poquito como lo que iba pasando en el concilio. Y era un redactor que lo redactaba de una manera muy agradable. Y con eso medio oíamos un poquito qué iba pasando ahí. Ahora, como decía Tere, ¿verdad? Eso vino por la inspiración de Juan 23. Y es que realmente el Espíritu de Dios nos habla siempre, ¿verdad? Pero hay épocas en que nos habla más fuerte. Y aquí lo importante es tener oídos para oír y corazón para comprender, porque si no ya nos puede gritar más fuerte y pues nada, ¿verdad? Entonces el concilio ya venía siendo preparado desde antes por las inquietudes de teólogos, inquietudes pastorales. Se sentía como que algo tenía que cambiar, pero como que no se entendía eso, ¿verdad? Inclusive teólogos que después ya se reconocieron eran pues puestos a un lado y hasta exilados, ¿no? Como fue Teilhard de Chardin. Yo no sé si ustedes vieron la obra teatral que estaban pasando ahora, que se llama En el corazón de la materia, que es justamente la vida de Teilhard, ¿verdad? De cómo pues él era un antropólogo científico muy renombrado y cómo él unía la vida espiritual con la materia. Y él decía es que la energía de Dios está también en la materia. Bueno, eso era casi como un gran, ¿verdad? Entonces, pues no, lo marginaron, cuando después ya en el concilio muchas de sus inspiraciones fueron retomadas. Y hacia otros teólogos, ¿no? Como que gente de aspiraciones de la gente, como que no se oían. Pero Juan 23 sí tuvo oídos para oír que se necesitaba un cambio, y un cambio muy importante. Y relatan, ¿verdad?, que él estaba en profunda oración cuando sintió la necesidad de un concilio. Y era lo mismo, ¿verdad? Pues, ¿quién lo convoca? Pues el Papa. Entonces un día estaban pues ahí los ayudantes y él rezando, y salió y dice, convoco a un concilio vaticano, al segundo concilio vaticano. Todos se quedaron pero pasmados, ¿no? Como que no se esperaban de un anciano
una decisión de ese tamaño, con lo que implicaba convocar a los obispos de toda la Iglesia, de todos los continentes, a que participaran de esta experiencia de profunda renovación. Decía el Papa, necesitamos abrir las ventanas, abrir las puertas, que entre nuevo aire a renovar nuestra Iglesia. Y de la Iglesia él decía, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Esa es una frase muy fuerte, de ¿qué dices de ti misma? Era una Iglesia como muy centrada, fijada en todo lo de Trento, muy teológica, muy racional, dijéramos, y se había perdido fuerza, toda la fuerza evangelizadora, la fuerza práctica, el contacto con la gente, era muy de curaciones, ¿no? Y eso así vivimos como 4 siglos, ¿no? Entonces, entrar a lo nuevo para renovar todas estas situaciones, ¿no? Así que fue un verdadero terremoto el que vivió la Iglesia, unos cambios muy fuertes. Entonces, como decía Tere, en aquel tiempo, la gente, el pueblo, nosotras, todos los laicos, teníamos prohibido leer la Biblia, no solamente no se nos daba, se prohibía leer la Biblia. Después del cisma con Lutero, que los luteranos son ante todo biblistas, la Biblia es el centro, la palabra de Dios, pues no, que nosotros ni la conocíamos. Nos enseñaban historias sagradas y libritos así, ¿verdad? Pero conocer la riqueza de la Biblia, todo la misa, como se hace, era en latín, de espaldas, nadie entendía nada. Era cuando iban a la iglesia y las viejitas rezaban el rosario, porque pues allá la misa y yo acá, ¿verdad? Nadie entendía nada. Entonces el hecho de que se dijera que ahora la liturgia iba a ser en lengua vernácula, en la lengua de los pueblos, ya eso fue un cambio sustancial. Que se entendiera lo que decía, que se entendiera lo que estaba pasando. Y más que nada que la gente pudiera tener acceso a la palabra de Dios. Porque esto cambió la historia. ¿Ya? La gente empezó a ver lo que decía Jesús y a vivirlo, a quererlo vivir. Y la vida religiosa tenía que comprometerse también en la misma línea, ¿verdad? Antes era de que, pues naciste pobre, bueno, pues mira, Dios, que bienaventurado los pobres, pues como que paciencia y pues ya llegarás al cielo, y bueno, ¿no? Y con esta lectura, no, con esta lectura era, Dios no te quiere pobre, Dios quiere que tú seas y tomes la altura del Hijo de Dios. Y ahí fue un cambio, pero fuertísimo, en la experiencia eclesial y de vida religiosa. Muchos institutos de un trabajo asistencial, porque siempre se atendió a los pobres, pero era desde la institución darles el servicio, salud, acogida, educación, pero siempre viéndolo un poquito desde las normas y desde lo que decía el Vaticano, antes del Vaticano, pero no se iba a estar entre ellos, como decían, ¿verdad? Dice el documento sobre la Iglesia, el Gaudium et Spes, los gozos y esperanzas de la gente, como que no se sentía en carne viva lo que ellos vivían. Y entonces esa fue una invitación fuerte a estar con la gente, a estar en el pueblo, de dejar nuestros grandes conventos y irnos con ellos, a vivir entre ellos. No es lo mismo que lleguen y nos cuenten, ay, no tenemos luz o pasa esto, a estar entre ellos y yo tampoco tengo luz, yo tampoco tengo agua, yo también sufro lo mismo que ustedes, tengo una familia chiquita, que eran comunidades pequeñas, y no nos alcanza con lo que tendría un salario, ¿verdad? Entonces es muy diferente vivirlo en carne propia a cuando se está en otra instancia, ¿no? Entonces esto fue un cambio que revolucionó a la Iglesia y sobre todo a la vida religiosa. Allí sí hubo un cambio enorme y se empezó con lo que se llamó las comunidades de inserción, las comunidades insertas en los medios populares. Y que era vivir así entre ellos, comunidades pequeñas, en departamentos o en casitas entre ellos, participar de sus angustias, participar en el reconocimiento de la Biblia. Se hacían grupos bíblicos muy nutridos. Había un biblista que se escribió la Biblia desde el pueblo, que se llamaba la Biblia desde el pueblo, que era Sarabia, ¿verdad? Que tuvo mucha repercusión. Y en fin, como que se empezó realmente a una dinámica de vivencia evangélica de la vida religiosa. Ya no era teórica,
era vivir el Evangelio, que es mucho más exigente y mucho más fuerte que una doctrina. Con las doctrinas nos peleamos, pero con el Evangelio nos exige a todos. Entonces ahí fueron cambios muy, muy fuertes. Y la vida religiosa también estaba llamada a escuchar al Espíritu. Y el Espíritu lo oíamos a través del Vaticano, a través de la realidad que oíamos de la gente y a través del Espíritu fundador de nuestras congregaciones. Pablo VI, que fue el que le tocó terminar el concilio, porque Juan XXIII pues dijo, bueno, yo lo abro, yo empiezo y que otro termine. Otro que sea más joven que yo, que lo lleve a cabo al final. Y ese fue Pablo VI, que ahora van a canonizar también, ¿no? Porque realmente fue muy incomprendido y sufrió muchísimo con todo esto. Entonces él fue muy evidente y dijo, la vida religiosa también tiene que cambiar. Entonces nos pidió entrar en una profunda renovación de la vida religiosa y nos invitó a rehacer las constituciones. Todos los institutos tuvimos que entrar en esta renovación. Y entonces dijo, pongan a un lado todo lo que ha sido hasta ahorita, sus reglamentos, a un lado. Ahorita eso no les rige. Ahorita creen, escuchen al Espíritu. ¿Qué les dice? Láncense en experiencias nuevas, vivan. Después de 15 años van a recoger todas estas experiencias y yendo al Espíritu fundador de sus congregaciones, ¿qué tendrían que hacer hoy? ¿Cómo lo vivirían? ¿Cómo lo harían hoy? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está lo que tendrían que hacer? Entonces todo el mundo nos metimos a renovar constituciones y durante 15 años a hacer experiencias. Fue un dinamismo bellísimo, ¿no? Se sentía una fuerza, una alegría, un entusiasmo por vivir cosas nuevas. Y cada instituto se fue haciendo lo suyo, ¿verdad? De acuerdo a sus posibilidades y demás. Pero entonces proliferaron las comunidades inciertas. Muchos institutos quisieron realmente tener esa experiencia de conocer de cerca los gozos y esperanzas, las tristezas y sufrimientos del pueblo y sentirlos en carne propia. Y con ellos, que se promovieran, que salieran de su pobreza, no que se quedaran ahí. Y empezaron a ser muy peligrosas las comunidades de base. La comunidad de base era eso. A partir de la lectura de la Biblia, resuelve tus problemas. A través de Cristo, promuévete. Si es que hay una injusticia, reclámala, defiéndete. Y empezaron a resultar sumamente peligrosas. Y entonces hubo unos años terribles, muy bellos pero terribles, en los que se condenaba a las comunidades de base. Es más, se les perseguía. Entonces, inclusive en Estados Unidos salió un documento que se llama el Documento de Santa Fe, en donde se pedía a los gobiernos que acallaran a las comunidades de base. Estaba causando mucho problema, la gente ya no se dejaba, la gente ya protestaba, la gente ya luchaba, y eso pues no convenía. Y la iglesia misma también no entendía esa vida religiosa. Entonces también allí hubo como tratar de acallar, ¿verdad? Y entonces pues sí fue un momento supremamente difícil. Por ejemplo, cuando fue la matanza y la persecución de los campesinos salvadoreños, no guatemaltecos, pero guatemaltecos, que hubo una migración masiva hacia Chiapas, que afortunadamente era don Samuel el obispo, y acogerlos, ¿verdad? Porque venían perseguidos, habían quemado sus casas, los mataban. Ellos, para poder tener sus reuniones, tuvieron que enterrar la Biblia, porque si les veían la Biblia, señal de muerte, los mataban. Era una persecución espantosa. Entonces, para empezar su celebración era desenterrar la Biblia, y a leerla y a su luz, ver cómo resolvían lo que estaban viviendo. Entonces fueron momentos muy, muy fuertes, que había obispos que apoyaban mucho, pero otros que no, y para el gobierno nomás como que no les resultaba. Don Samuel, que era un gran promotor de eso que se llamó Iglesia Pueblo de Dios, antes era como una iglesia muy jerárquica, piramidal, y con el Vaticano y todos los documentos que se elaboraron, era Iglesia Pueblo de Dios, todos con la misma
dijéramos, exigencia de santidad, exigencia de sacerdocio, exigencia de profecía, aunque había también diferentes ministerios y quien ejercía los ministerios de tal manera en que no se perdía todo el factor ministerial, sacerdocio, obispos, pueblo, en fin, pero cada quien su misión, pero como en igualdad. Antes, cuando yo entré, se hablaba del estado de perfección de la vida religiosa, ¿ya? Y después pasó a ser un estado de conversión, porque de perfección, pues, como que quién sabe. Pero bueno, entonces era como se decía. Y pues no, de verdad, eso cambió mucho, era muy así, como que si el religioso estuviera más alto que el laico, el sacerdote más alto que el religioso, y el obispo pues está arriba y el papa está arriba. Entonces, muy piramidal. Y después no, cambió muchísimo, tenía que ser circular, iglesia, pueblo de Dios. Y entonces todo esto, pues era romper con muchas tradiciones, hasta intereses, ¿verdad? De gente que no aceptaba, que no tuvieran ya como esa situación eclesiástica, en fin, ¿verdad? Y empezó a haber grandes tensiones dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, en todos lados. A mí me tocó ser vocal de la CIR cuando esta situación estaba muy álgida, y tuvimos la visita de visitador del Vaticano aquí a la CIR, cuando estaba en un colegio que se llamaba Elites, que era un instituto teológico aquí organizado por la sede, y que acogía a todo el mundo, religiosas, sacerdotes, laicos, todos las clases. Pero eso iba contra las normas eclesiásticas, que tenía que ser solamente o para religiosos, o en otros lados para laicos y en otros lados para sacerdotes. Y acá estaban todos. Entonces eso como que no se aceptaba. Entonces tuvimos esta visita reconociendo que de nuestra parte también había polarizaciones, ¿verdad? Exagerábamos y una cierta rebeldía. Entonces todo se juntó en esta mezcla en que el Vaticano no podía entender esto que pasaba, ni la vida religiosa, ni las comunidades de base, ni las escuelas, y empezó a cerrar estas escuelas. Aquí nos cerraron Elites, había el internoviciado, que era directora Mercedes Casas, que después fue la presidenta de la CLAC, que no era nada de radical, y también cerraron la escuela del Inter, que tenía en aquel entonces 700 alumnos, y entonces también lo cerraron. En los diferentes países de Latinoamérica también cerraron estas escuelas. Gustavo Gutiérrez, que era considerado como el padre de la teología de la liberación, también fue imaginado, cuando uno puede decir, era muy evangélico Gustavo. Entonces, pues, más bien lo marginaron, cerraron la escuela de Cochabamba, en fin, como que fueron cerrando todas las escuelas teológicas que tenían una enseñanza fuerte de esta dimensión liberadora. La teología de la liberación se consideró como un planetario, inclusive el Papa Ratzinger, que después fue Papa, era el prefecto de la Congregación para la Fe, para las doctrinas de la fe, y él no aceptaba unas teologías muy fuera de lo clásico, ¿verdad? Después me tocó ser también vicepresidenta de la CLAC, y entonces nos tocaba como pues tener mucha tensión, muchos esfuerzos de diálogo entre la vida religiosa y el Vaticano, o con la iglesia jerárquica. Había como dificultad de entendimiento, y sobre todo que luego a la vida religiosa de América Latina concretamente se le acusaba mucho de ser marxista, de inculcar la violencia, en fin, eran muchas acusaciones que se tenían en contra de la vida religiosa. En esos momentos, como les decía, es verdad que hubo exageraciones, es verdad que en ese intento de estar en las luchas del pueblo, algunas personas inclusive llegaron a tomar armas en algunos países, pero eso no quería decir que eso era la orientación general de la inserción y de la orientación de la
la promoción de las comunidades populares, ¿no? Pero en fin, hubo mucha tensión, mucha incomprensión, mucha dificultad de diálogo, y total el resultado era como muy triste, pues. Entonces, en aquel entonces había un grupo de cardenales en el Vaticano que no les gustaba nada toda esta corriente y empezó como a condenar mucho a la vida religiosa incerta. Y entonces, pues le decía al Papa cosas, o informaba cosas que faltaban un poco a la verdad, ¿no? Por ejemplo, que las comunidades de base eran células marxistas, y aquí se estaba fomentando el comunismo, y una de cosas que no. Una cosa era que la gente quisiera defenderse y otra cosa era que fuéramos comunistas, ¿no? Pero en fin, se nos acusó mucho de ese tipo de cosas. Y el cardenal Pironio, que era el prefecto para la vida religiosa allá en el Vaticano, él también muy promotor de la teología de la liberación y pues esta corriente que intentaba que las comunidades populares se defendieran, que no aceptaran que era su destino quedarse pobres, ¿no? Entonces él nos decía que pidiéramos una audiencia con el Papa porque se nos estaba calumniando. Entonces, bueno, pues se pidió la audiencia, pero una audiencia que resultó muy triste porque nos dieron nada más 5 minutitos con el Papa para poder dialogar cosas tan importantes, ¿verdad? En fin, así siguieron las cosas, y ya después de parte del Vaticano, sobre todo con América Latina eran como muy fuertes las acusaciones, las barreras. Con otras formas de vida religiosa en otros lados también había, pero como que no tanto, ¿no? Y entonces, pues ya con esas situaciones, después se intervino la CLAR ya no podía nombrar a su presidente, a elegir su presidente, sino que fue el Vaticano quien eligió a un obispo que era como dijéramos, el vigilante de que todo se pasara bien dentro de la CLAR, sus orientaciones, porque todos sus documentos, talleres, todo lo que daba la CLAR era mucho en el sentido de la promoción de las comunidades y de la vida religiosa también. La vida religiosa igual también tenía que tomar su papel y apoyarse en el Evangelio, todas las interpretaciones del Evangelio, en fin, tiene una colección de CLAR muy rica en cuanto a manera de entender la pobreza. Antes la pobreza era muy centrada en la dependencia de los superiores, en no tener o sí tener. Y después, con estos cambios, la pobreza pasó a ser la solidaridad con el pobre, la solidaridad con la gente. Ya no tanto que yo no tenga o sí tenga o dependa, ¿no? Era realmente estar al servicio de las comunidades pobres y poder compartir con ellos y poder estar así a su servicio. La castidad era también compartir la vida con la gente, ya no tanto estarse como protegiendo un poco, sino realmente ser solidarias de la gente. Y la obediencia ya era una obediencia dialogada, ya no era nada más que la voz de la superiora y la voz de Dios, no, ya era un discernir juntas la voluntad de Dios. La que obedece y la que manda se someten juntas al Espíritu para encontrar lo que Dios pide. Entonces fue un cambio importantísimo en la espiritualidad, en la teología, en la pastoral, que pues no se comprendía. Entonces fue una época muy difícil. Ya después de este periodo de que se intervino la CLAR, entonces ya después, pues aquí de este lado, pues aceptamos la intervención y se empezó a seguir viviendo, pero como que ya con más silencio, como que ya no se hablaba mucho, como que ya más bien se vivió que se hablaba. Y poco a poco ya las aguas fueron retomando su curso y luego ya se volvió a aceptar que la CLAR pudiera elegir a su presidente, como que ya se retomó otra vez el curso normal. Acá ya no fue esa escuela abierta a todo el mundo, sino que fue para solamente la vida religiosa femenina, y el IFTIN se abrió para la vida religiosa de los seminaristas que iban al sacerdocio. Ahí no podía haber otras personas que fueran a esa escuela, ¿no?
Ya en escuelas laicas como la Ibero o la Salle, o en fin, que son escuelas de teología pues abiertas de escuelas, pues ahí sí podía asistir quien quisiera, ¿verdad? Pero de parte de la vida religiosa sí era muy, dijéramos, selectiva en ese momento, ¿verdad? En la CIR para mujeres, en el IFTIN para hombres, y ya las otras escuelas pues sí, mixtas sí se pedían, ¿verdad? Entonces luego ya ahora poco a poco pues ya como que ya no se habla mucho de todo esto, pero ahora vino el Papa Francisco, y el Papa Francisco como que volvió a retomar con la vida, no con la palabra, con su vida, todo lo que habíamos vivido antes. En el 80 pues fue el martirio de Monseñor Romero, que habían vetado su canonización, y el Papa Francisco la volvió a abrir, y ya pronto lo van a canonizar. Y el Papa dice, ¿verdad? Fue incomprendido, fue acusado, y todo eso que fue Monseñor Romero era la iglesia latinoamericana que lo vivía. Fue mártir, pues lo mataron celebrando la Eucaristía, ¿no? En El Salvador. Pero pues no se le conocía. Pero ahora el Papa Francisco, que no quiere privilegios, que no vive en las habitaciones del Vaticano, sino que vive en el seminario de Santa Marta, que va a comer con los seminaristas, que va a comer con todo el mundo, que abraza, que besa, que todo, ¿no? Como muy humano, muy cercano. Y ya ven que hay mucha gente que ya no está de acuerdo con el Papa Francisco, es decir, se reaviva como esto que estaba como ya un poquito más tranquilo, como que el Papa Francisco ha vuelto a poner a la luz lo que el Evangelio nos pide en pocas palabras. Y sin embargo, dentro de la misma curia hay obispos y cardenales que no están de acuerdo con él, inclusive pues lo atacan. Y entonces eso también en cuanto a la vivencia de muchos lados, ¿no? Como que el Papa Francisco, aquí hay corrientes que lo acusan de hereje y de, bueno, no sé cuánta cosa. Es decir, vuelve a surgir lo que vivimos en años anteriores como vida religiosa incerta, pero ahora es con el Papa, concretamente, ¿no? Que vive lo que entonces también queríamos vivir, que seguimos viviendo, pero ya como sin palabras, ya sin tantas redacciones ni nada de eso, ¿no? Sino como más, así como más en calladito, ¿verdad? Y entonces ya poco a poco se han ido situando las cosas. Como decía Tere, en las congregaciones hubo muchas salidas, pero ya no tanto por la teología de la liberación, sino por este cambio de no hábito, de salir del convento, de otras cosas, de no tantos privilegios, como que el romper la estructura anterior a una nueva, muchas personas no pudieron vivirlo, ¿verdad? No es culpa de nadie, simplemente no pudieron vivirlo y salieron. Otras sí salieron cuando ya se tomó el compromiso de la opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Inclusive hay muchas discusiones, ¿quiénes son los pobres? A veces los ricos también sufren, son pobres, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero como que aquí eran los que estaban muy abandonados, muy marginados, los que no tenían voz. Y ahora ya con el caminar del tiempo, antes el Cámara, Gustavo, los obispos de Brasil, que siempre llevaron la delantera en todo esto, ellos decían, bueno, es que somos la voz de los sin voz. Pero ya después los sin voz ya están tomando la voz, ¿verdad? Y ahorita ya hay muchos movimientos. La teología feminista, la teología negra, la teología hindú, en fin, muchas teologías que se están abriendo paso dentro de la existencia, pues, de la vida religiosa, de la vida en relación con Dios. Unos católicos, otros hindús, otros como sea, pero todo el mundo en referencia a la divinidad lo vive de cierta manera. Pero ya en cuanto a la Iglesia Católica, hay teólogos muy renombrados, ya de la India, que están haciendo una teología propia. Están también en la comunidad negra, también están haciendo su teología. Es decir, cada quien de acuerdo a su realidad, la teología se hace a partir de la experiencia, no de elucubraciones, ¿verdad? Sino se toma la experiencia de los pueblos y se hace teología con ellos.
¿verdad? No son simplemente pues hablemos de acuerdo de cuando no existía todo esto, y sobre todo los dominicos que son los predicadores, ¿verdad? Cuando hablaban así entre ellos, hablando de la Trinidad, de una elucubración sobre la Trinidad, entonces digo, bueno, a ver, ¿verdad? Pero en fin, y ahora no, ahora se parte de la vida, de la experiencia, y de ahí se hace teología. Entonces como que todo eso ha cambiado mucho, y pues ahí andamos. Y ahora hay muchas voces del Espíritu que nos hablan, que piden cambios, y que nos resistimos a veces. Entonces yo creo que toca como tener esa docilidad al Espíritu, de que nos habla, nos grita, nos dice, y a veces nos resistimos en oír, porque a veces nos pide cambios como que no nos gusta mucho, ¿sí? O nos desinstala. Entonces como que más o menos pues eso es. También otra cosa también novedosa era que en muchos institutos se tienen las obras propias, y después ya con el pasar del tiempo han pasado parte de estas obras a laicos, a grupos laicos, a veces por falta de personal, pero a veces por convicción. Y luego también de insertarse uno en instituciones de otros, no ser uno el protagonista, sino más bien trabajar con otros. Se nos pide mucho trabajar con otros. En grupos que si yo me voy, no importa, otros siguen, ¿verdad? Sino que ser uno también, compartir con otros esta experiencia de servidores del pueblo, de servidores de la comunidad, de toda la comunidad. Porque decían, pero ¿y los ricos? No, pues a los ricos también, pero preferencialmente a los que están vinculados. Decía ser la voz de los sin voz, pero después reconstruyó esta expresión porque no íbamos a suplir su voz, sino a potenciar su voz. O sea, ellos pueden hablar por sí mismos. Yo te puedo apoyar, yo estoy contigo, pero no hablo por ti. Y al principio como que era así como lo que queríamos hacer, pero no iba por ahí. Era devolverle a la gente su propia fuerza, su propia capacidad de expresión, su propia dignidad. Y eso cuesta más y es más largo, pero creo que es lo único que constituye una verdadera construcción de la Iglesia y de la sociedad. Devolver el potencial humano a quien le pertenece. No nada más las cosas, sino sus capacidades. ¿Tiene alguna otra pregunta, algún aporte? Es que de alguna manera hemos escuchado también como esta parte de decir, sí, el Vaticano dio como muchas pues, luces, también como el impulso a la novedad, pero también es cierto que a pesar de que ya llevamos varios años, pues no es que ya se cumplió, por así decirlo, ¿no? Sino que hay mucho abierto, mucho que no se ha cumplido, mucho que está en proceso, se podría decir. Entonces, pues yo creo que ahí mismo entramos como vida religiosa, ¿no? Sí. Es cierto, en muchos lugares como que no se trabajó suficientemente, como se trabajó, y ya ha quedado como sin la repercusión que realmente tiene, aunque revolucionó la Iglesia, pero luego no se ha seguido con todos los documentos que tiene riquísimos, ¿no? Y hay unos que ya están sobrepasados por la realidad, hay algunos puntos que ya van más allá, y es lógico, así es la vida. Y en ese sentido el que revolucionó mucho América Latina fue Medellín, la reunión de obispos en Medellín, en donde todo el continente entró en este movimiento, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión de la Clara allá en Fortaleza, en Brasil, y sentir realmente como un impulso fuerte del espíritu. Vayan hacia la inserción. Es un impulso bien claro, fuerte, como que no se regresen a la seguridad, vayan por la gente.
Y ahora el Papa Francisco lo insiste mucho, ¿verdad? Salgan de sus iglesias, que vuelan la oveja, dicen, ¿verdad? Es decir, estén con la gente. Era esa implicación. ¿Dónde la oveja? ¿Dónde la ¿Creen que la Iglesia se ha vuelto como a acomodar en eso que se impulsó el Vaticano II, impulsó a salir? Pero pues viendo la realidad actual, pues hay como una iglesia silenciada, viendo nuestra realidad, qué está pasando en el pueblo, y como que no hemos sabido dar una respuesta. Yo decía, bueno, si surgió la teología de la liberación en América Latina, impulsada por los obispos, ¿se entiende? ¿Qué pasa? ¿Si se comprometieron ellos? ¿O se comprometió solo la vida religiosa? ¿O qué pasa qué pasó que se perdió como la memoria de aquel impulso que ahora pues no hay como respuesta? O sea, sí estamos en un cambio, ¿verdad? Porque pues hay movimientos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, pero ¿qué pasa que no reaccionamos? O no sé, es lo que a mí me impresiona, ¿verdad? Cuando hubo un movimiento tan fuerte, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con nuestras nuevas generaciones que no nos impulsa o no sé? Sí, es verdad. Yo creo, pero yo creo que en realidad, por ejemplo, obispos muy comprometidos con este movimiento no fueron muchos. Los más sobresalientes pues fueron Tonel del Cámara, los obispos de Brasil. El grupo de obispos brasileños era muy parejo, ¿verdad? Y jalaba muy fuerte en esta línea. Ellos tuvieron un papel muy importante, pues sobre todo los obispos de Sao Paulo, de Río, en fin, eran obispos de verdad, con un aire evangélico bellísimo, y hablaban así con toda tranquilidad, que cuando venía el Papa, pero así con una naturalidad, ¿verdad? Que hablaban, que se antojaba con una gran libertad. Y eso pues no pasaba nada, eso es lógico, ¿no? Pensamos en ello. Pero luego empezaron a hacer cambios de obispos que ya no estaban como tan con esa orientación. Y entonces ya empezaba a entrar como, dijéramos, obispos ya como más en el status quo, más centrados en la parroquia, como que más tipo clerical. Y el Vaticano pedía Iglesia, pueblo de Dios, todos juntos, y quería que los sacerdotes tuvieran sus consejos pastorales, que muchos tenían no hacían. Son ellos los que dirigen la parroquia, y les falta ese consejo de laicos con los cuales disciernen el bien de la parroquia. Y la parroquia amplia, no nomás los que van al templo, ¿no? Sino buscar a los que no van al templo. Entonces, como que todo este espíritu no fue seguido, ¿verdad? No fue seguido. Y yo creo que ahí también hay una invitación a recoger estos llamados del espíritu, ¿verdad? Y que ahora el Papa los está queriendo impulsar muchísimo. Pero como les digo, el mismo Papa ahora, pues hay voces que no están de acuerdo con él. Yo he oído comentarios que uno dice, ay, pues no entiende nada, ¿verdad? Porque pues él quiere vivir el Evangelio simplemente. Y eso era la teología de la liberación. Comprender el Evangelio y querer entrar por ahí, con todas las fallas que tenemos, pero ir por ahí. Que nos equivocamos, sí nos equivocamos. Como todo movimiento, ¿verdad? Uno también se equivoca. Pero como que la llamada es por ahí. No eliminar a nadie de la iglesia. Hoy el Papa Francisco dice que la iglesia se ha convertido en una aduana. Es una aduana, tú si pasas, tú no pasas. No, la iglesia tiene que estar abierta a todo. ¿Por qué elimina? ¿Por qué excluye? En fin, ¿verdad? Tiene una doctrina muy, muy humana, muy bonita, pero que hay muchos oídos que lo quieren oír. Y eso fue también desde la muchas, pues en algunas diócesis pues oyeron una parte, pero no todas. Inclusive ha habido movimientos que gracias a Dios no han progresado, que querían regresar a todo en latín, ¿verdad? O todo en latín otra vez y que pues nadie entendía nada.
Todavía hay sacerdotes que están felices. Le llaman la involución. Sí. Entonces, pues ese es nuestra humanidad, ¿verdad? Se avanza, se retrocede, se va de ladito, se vuelve otro ladito y así vamos. Hasta que llega algo que nos tumba, porque la realidad sigue aunque nosotros no caminemos y luego pues ahí estamos que nos sobrepasa. Donde yo ahorita siento un momento así fuerte del espíritu es en los laicos, ¿no? Como dijeron desde el Vaticano, es el momento de los laicos. Y pues en la iglesia así más oficial, más jerárquica, pues los laicos no son tan involucrados. Entonces los laicos, ellos son los que ahorita llevan muchas cosas. Y por ejemplo, ya como vida más organizada, tipo religiosa, pero sin llegar a ser con las características de la vida religiosa, son los que ahorita tienen mucha fuerza, mucho dinamismo. Los movimientos de casados, solteros, sacerdotes, en fin, todos juntos que van teniendo un movimiento de búsqueda de Dios y de servicio del Evangelio. Y pues nos toca tener oídos para oír por dónde van la demanda de la gente, ¿verdad? Tanta gente que quiere entrar a la iglesia y no puede, ¿verdad? La aduana no las deja pasar. ¿De esas que también? No, los 15 años que hablas como de experiencia que se tuvieron previo a la modificación de constituciones, es lo que se le llamaba experimento, ¿no? ¿Eso? sí, Con el avión no los pude. 15 años. Que si son fue el tiempo del experimento. Sí. Al experimento, que fue muy bello. Es que yo no vengo en la congregación, pero no, hasta ahorita que te escucho creo que sí. Sí, se volvieron a escribir las constituciones, ¿no? Las nuestras salieron muy bellas. Dígame que le dio una experiencia cuando iba a hacer mis votos perpetuos. Esto que está preguntando Marilu es importante porque mueve mucho el pensar de la congregación hacia el siguiente capítulo general. O sea, nosotros hemos tenido capítulos generales cada 6 años, ya los últimos son cada 4 años, ¿verdad? Que la vida cambia más rápido. Pero en estos capítulos fue en donde se empezó a estudiar. Ya, bueno, lo estudiamos nosotras, todas las hermanas, estudiamos documentos del concilio. Y a mí la vivencia de iglesia que yo tuve por primera vez así fuerte fue en San Andrés Tuxtla con el señor obispo Simansky, que ya ahorita pues, ¿dónde vive? No me acuerdo. El señor Simansky, no sabes tú de fue mucho tiempo obispo de San Luis Potosí después, pero él nos forzó a tener una serie de retiros ahí en San Andrés Tuxtla, en donde nos entregó documentos del concilio. De los retiros era a base del conocimiento de los documentos, y esto ayudó a ir llevando un cambio de mentalidad y de actuación. Entonces, esta fue una cosa fuerte, el Vaticano II, y nos obligó a que las constituciones cambiaran. Primero era cambiar algunos artículos, pero finalmente nos dimos cuenta de que no nos dimos cuenta, creo que la misma Santa Sede nos invitó a generar unas nuevas constituciones. Y a mí me tocó estar 2 meses ahí en San Antonio viendo los contenidos, que ya era un recoger todo lo que habían aportado todas las hermanas. Eran kilos de hojas. Pero en eso, las opciones fundamentales de la congregación tuvo mucho que ver la opción preferencial por el económicamente pobre. Esto generó no sé si revolución o por lo menos inquietud muy fuerte, porque nosotros teníamos los ministerios de educación y de salud, o sea, escuelas y hospitales. Y a raíz de todo esto, de la fuerza del Vaticano II, nació Pastoral Popular, precisamente hijita de esa primera intuición del fundador, nuestro Señor Jesucristo sufriendo en una multitud de pobres, enfermos y desvalidos, espera el alivio de tus manos. Eso iluminó el Evangelio, iluminó también la divisa episcopal de Claudio María Dupuy, dice
he sido enviado a evangelizar a los pobres. Y luego hay una Biblia en medio que ya con lupa se ve, ¿qué cosa decía? No me acuerdo de ese texto, pero es un texto de que va a atravesar es precisamente para atravesar el mar. Ay, pero el texto también me recuerdo. Después, el de he sido enviado a evangelizar a los pobres, ese es así como muy luminoso. Y la carta de fundación. Entonces, en 1985, 84, 85, cuando ya se generan las nuevas constituciones, se queda establecido esta voz de opción preferencial desde cualquier ministerio que se tenga. Porque las hermanas pensaban, las de colegios, que iban a tener que dejar los colegios para poder insertarse como las locas que habíamos empezado ahí. Y no, el asunto es, con esta misma mentalidad, con esta misma convicción, responder a las necesidades fuertes que nos está manifestando ya la Iglesia también, que era la vida de la gente, es la que es el primer espejo. Y el llamado de la Iglesia muy importante, y se fue confirmando a través de los siguientes documentos. Cuando estuve en San Andrés también nosotros nos podríamos releer como en un espejo en el documento de Medellín, cuando está hablando de la pobreza y sus causas y cómo nos está interpelando. Y luego viene un apartado total sobre la voz de los pobres, sobre la pastoral de élites, de cómo desde diferentes lugares en la Iglesia se puede enfocar a un cambio de una realidad. Y luego cuando creían que la Iglesia iba a meter reversa para cuando fue el documento de Puebla, porque yo soy de Puebla y yo sé, mi terruño es muy conservador, entonces pensaban que allí se iba a detener ese frenesí de estar como yéndose a los pobres y quitando privilegios y todo. Y el documento de Puebla vuelve a reafirmar esto, y no solamente dice a los pobres en general, sino da rostros de niños, rostros de obreros, rostros de jóvenes, rostros de la mujer doblemente marginada. Y luego el documento de Santo Domingo retoma todo esto y lo vuelve a afirmar. Entonces la Iglesia no se ha echado para atrás. Probablemente el péndulo del avance histórico nos va haciendo como que hay personas que tienen más el carisma del avance y otros el de detener, y así va el péndulo de la historia de la Iglesia, pero no se detendrá frente a los retos del Evangelio. Entonces yo lo único que les puedo decir es que en mi congregación hemos vivido los cambios muy fuertes. A lo mejor los primeros que fueron el quitar el hábito, que la gente se asusta mucho cuando ya no tenemos hábito. Ya no regresamos a tener hábito nosotros. Y era muy bonito nuestro hábito, a mí me tocó usarlo. Pero una vez que lo dejamos, solamente nos hemos concentrado en que sea una ropa decente, ¿verdad? Una ropa decente y que sea adaptada a las condiciones actuales y estar al servicio en esas circunstancias. Entonces, pues yo me he vestido de guaraches y sin medias cuando estoy en los pueblitos, con todas las religiosas que andamos por allí, y he andado así muy bien enfundada cuando voy a mis capítulos generales. Entonces, según las circunstancias en donde uno se mueve, pero sin dejar de ser quienes somos, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que nos han regalado mucho las intuiciones de renovación en la vida religiosa. ¿Qué otra cosa les quería decir? Que nos hemos un poquito liberado no liberado, sino entendido. Las normas que nos ayudan a la vida religiosa nos tienen que estimular para el servicio mejor. Y las cosas que inventamos, a veces, ejemplo, estaba platicando hace un ratito de cuando fuimos a cortar el café a Nicaragua, no es un invento, sino es un llamado de algo nuevo, raro tal vez, en donde en mi caso tuve que involucrar a mi congregación. Yo les decía, nosotros vamos a necesitar ayuda económica para ir a cortar el café a Nicaragua, pero no me ayuden económicamente si no me dan un apoyo ideológico en donde estén convencidas de que esta gente necesita que le tendamos la mano. Y las primeras en responder fueron mis hermanas de San Antonio, antes de las de aquí de México. Entonces a mí me dio mucho gusto
que este paso lo hubiera podido dar no a escondidas de mi congregación, sino involucrando el llamado que nos hacía la gente allá, que la congregación, aunque no acabara de entender la manera de cómo lo iba a ejercer, pero el fondo del querer estar allí, de ese servicio, pues ahí está. Yo quisiera nada más como terminar diciendo que estamos en un tiempo muy bendecido, que lo que nos está pasando ahorita de escasez de vocaciones, de muchas confusiones en muchos sentidos, es el nacimiento de algo nuevo. Hemos tenido muchas crisis, muchos momentos en donde decimos ya aviento todo porque ya no entiendo nada, y es el momento de Dios en donde nos dice de lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Y entonces estamos tal vez en uno de esos momentos que nos está pidiendo creatividad, fidelidad y humildad.